colaborando en esta sesión de retroalimentación. También por aquí se encuentra la licenciada Ana Elizabeth López Lazo, que forma parte del equipo de la Dirección de Procesos de Graduación. Saludo nuevamente a quienes se acaban de incorporar a la sesión. Bienvenidos y bienvenidas. Y a continuación procederemos a conocer la agenda para el día de ahora. Bueno, nuestra agenda es corta, sencilla, ¿verdad? Vamos a ir un poco al punto sobre la cuestión metodológica de la estructura del ensayo académico. Como ustedes sabrán, estimados y estimadas estudiantes del curso de Derecho Aduanero, ¿verdad? Ustedes se encuentran en el curso de especialización y cuya actividad final va a ser un ensayo académico. Muy importante es que conozcamos cuáles son las partes que configuran este producto académico, ¿verdad? A través de los correos institucionales en los cuales se les convocó a esta sesión, se les compartió la guía, ¿verdad?, para elaborar el ensayo académico. Así que, pues, el licenciado Óscar Ernesto Cruz de la Unidad de Investigación estará retroalimentando y ampliando un poco los puntos sobre el ensayo y aclarando sus dudas. Así que primeramente vamos a cederle la palabra a la maestra Diana del Carmen Merino, directora de procesos de graduación de nuestra facultad. Adelante, maestra Diana. Bueno, muchas gracias, licenciado Román, Emanuel Román, coordinador de procesos de grado de Ciencias Jurídicas, Escuela de Ciencias Jurídicas. En esta tarde nos encontramos en la sesión correspondiente a la retroalimentación de la elaboración del ensayo académico. Decirles que esta es una apuesta que nos hemos fijado como equipo de coordinación y también con el apoyo de la unidad de investigación para que cada vez los productos de investigación que ustedes elaboran tengan la calidad, tanto en contenido como en forma que se requiere. Con el propósito de apoyarles en esa vía es que junto con la unidad de investigación y particularmente con el licenciado Óscar Ernesto Cruz, que nos acompaña amablemente, es que se les dará esta oportunidad. Esperamos que aprovechen la retroalimentación. Este es un seguimiento de un primer esfuerzo que se hizo al inicio de darle las bases fundamentales para la redacción del ensayo. Ahora es un taller para que ustedes no solamente escuchen, sino que también hagan las preguntas que consideren pertinentes y que a lo mejor les han generado alguna dificultad para continuar. Este es el momento, aprovechemos la tarde, que sea un espacio muy productivo y pues agradecerle a todos los presentes, el equipo de PG, unidad de investigación y pues entendería yo que por ahí debe estar su profesor o está por llegar y muy especialmente al estudiantado que asiste voluntariamente a este proceso de retroalimentación. Gracias por estar acá y pues estaremos pendientes también del desarrollo de esta sesión. Muy amable, licenciado Román. Bien, muchas gracias. Nuevamente, bienvenidos quienes se están incorporando, ¿verdad? Sin más que añadir, entonces vamos a dar la palabra al licenciado Óscar Ernesto Cruz, de la Unidad de Investigación de nuestra facultad. Él estará a cargo de la ponencia, charla, ¿verdad?, del día de ahora, correspondiente a la estructura del ensayo académico. Pedirles, por favor, atención a lo que el licenciado Óscar nos va a compartir en esta jornada, ¿verdad? Hagan anotaciones, realicen o tengan presentes algunas preguntas que ustedes quieran aclarar al final de la ponencia o durante la ponencia, si es que así el licenciado Cruz lo requiere, pues podrá aclarar algunas dudas o hacer incluso algunas preguntas a ustedes como estudiantes. Así que pongamos mucha atención y cedo la palabra a nuestro invitado de esta tarde. Adelante, maestro Óscar Cruz, el micrófono es suyo. Maestro, no le escuchamos. Maestro Óscar Cruz, creo que tenemos problemas con su micrófono porque no logramos escucharle. Bien, creo que estamos teniendo ahorita una pequeña dificultad con el maestro Óscar Ernesto Cruz. No hay ningún problema. Vamos a aprovechar entonces, mientras el maestro resuelve su problema técnico, vamos a proceder entonces a tomarnos este espacio, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer alguna consulta, alguna Buenas pregunta. tardes. ¿Me escuchan ahora? Sí. Perfecto. Perfecto, ahora perfecto. Sí, maestro. Adelante.
Bueno, muy buenas tardes, estimadas y estimados, maestra Diana Merino, licenciado Román. Mi nombre es Ernesto Cruz y soy miembro de la unidad de investigación y para mí es un gusto, un placer poder estar acá para poder explicar un poco sobre la elaboración del ensayo académico, que es uno de los productos que ustedes deben de crear, deben de elaborar como parte de los cursos de especialización, que en este caso tengo entendido que es el de Derecho Aduanero y es parte, ¿verdad?, de su formación ya culminando su carrera. Si ustedes tienen alguna pregunta, no tengan temor, ¿verdad? Pueden levantar la mano. Ahí sí me ayudan los compañeros de la dirección, ¿verdad? Para también un poco ver quién está levantando la mano. Y por supuesto, ¿verdad? La idea de este taller es que sea un taller breve. No voy a ahondar o no voy a tratar de confundir mucho, ¿verdad? Porque a veces este tema del ensayo académico, de la investigación como tal, resulta ser un poco tedioso para muchos, ¿verdad? Pero la idea es que en este caso nosotros podamos ser lo más breve, lo más conciso posible para que también se puedan solventar cualquier duda que ustedes tengan. Nada más me confirman ahí si se puede ver bien la presentación. Sí, se observa bien. Correcto. Se observa bien, licenciado. Adelante. Bien. Entonces, antes de hablar sobre todo esto, quisiera ver una pequeña frase de reflexión de Daniel Cassani en el año 1999 que establece que escribir es el acto cognitivo más complejo que existe porque involucra pensamiento, lenguaje e interpretación de la realidad. Si nos detenemos a ver esta frase, realmente estamos viendo que, y aquí es donde surge un poco el temor de muchos, ¿verdad? Con esto de escribir un ensayo, escribir incluso, ¿verdad?, una tarea, que es algo bastante complejo, es una actividad que requiere mucho esfuerzo, no solamente de escribir por el simple hecho de hacerlo, sino que involucra todo un proceso de reflexión, de interpretación de la realidad, que es lo que nosotros como profesionales hacemos, ¿verdad? Nosotros investigamos, hacemos escribimos a partir de una realidad que nosotros observamos y hacemos diferentes procesos que hacen que todo el arte de escribir como tal se vuelva algo complejo. Es entendible a veces el temor de muchos, ¿verdad?, sobre escribir, sobre investigar, pero realmente la única manera en cómo uno puede aprender a escribir es escribiendo. Es un ejercicio que se va haciendo con el tiempo y que cada vez se van afinando, ¿verdad?, el estilo, tanto la parte del formato, del estilo de la redacción, como las cuestiones ya más profundas, ¿verdad?, de contenido. Entonces, quiero que con esta frase tengan en cuenta, ¿verdad?, que esto es un proceso complejo y que la idea es que ustedes vayan mejorando, vayan practicando, porque si no practicamos cómo escribir, muy difícilmente vamos a poder hacerlo bien, ¿verdad? Es un proceso que continuamente se va desarrollando. Ahora bien, sobre qué es un ensayo propiamente dicho, vamos a ver una serie de ideas muy importantes. La primera de ellas es que el ensayo busca analizar, interpretar o evaluar un tema. Y por eso es que este taller, este breve taller, está muy relacionado con el primer taller que ustedes tuvieron sobre la determinación de la idea de investigación. Ahí se les explicó todo ese proceso que debe de llevar formular esa idea de investigación. Y ahora vamos a plasmar esa idea que ya tenemos en un ensayo. Entonces, este ensayo busca analizar, interpretar o evaluar un tema. Intenta exponer el análisis de una problemática a partir de la complementación o el contraste de diversas fuentes en función de ejes temáticos específicos. ¿Qué quiere decir esto? El ensayo lo que busca es analizar un problema. Y para poder analizar esa problemática, nosotros vamos a utilizar diversas fuentes. Y aquí es donde es muy importante ese proceso de buscar fuentes, de buscar bibliografía sobre esa problemática que estamos investigando y a partir de todo eso que nosotros vamos encontrando, vamos a realizar un proceso de análisis, vamos a interpretar y por supuesto vamos a priorizar toda esa información que sí nos va a servir para poder desarrollar nuestro ensayo. La siguiente idea dice, pueden vincularse a posicionamientos teóricos diferentes en torno a un fenómeno o a una problemática, o bien puede establecerse relaciones entre textos, esto es, entre dos o más fuentes bibliográficas puntuales. Hay algo muy importante en los ensayos y es que las fuentes bibliográficas son muy importantes, son una herramienta indispensable para nosotros poder desarrollar el ensayo. Y se debe tener en cuenta una dimensión argumentativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el ensayo nosotros vamos a argumentar una serie de problemáticas del tema que nosotros tengamos, pero esto lo tenemos que sustentar con fuentes bibliográficas. Si nosotros vamos a poner algo, no solo es por el simple hecho de ponerlo, ¿verdad?, sino que tenemos que respaldar eso que estamos colocando. Y esto es muy importante. Relaciones entre textos, abordar dos o más textos, pero una misma problemática. ¿Qué quiere decir esto? En el ensayo yo me voy a concentrar en una sola problemática. Y aquí nosotros podemos utilizar la bibliografía para poder desarrollar esa argumentación por parte de ustedes. La postura personal, esta es propia de los autores expertos en una temática, pudiendo confrontar perspectivas teóricas como punto de partida.
Al ser un experto del tema, el texto puede ser publicado en revistas especializadas en el campo adisciplinar. Ustedes pueden colocar perfectamente una postura personal siempre y cuando ésta esté sustentada con toda la bibliografía que les he mencionado. Y la idea de este ensayo académico y uno de los propósitos también es generar ese producto que perfectamente puede ser publicado en diversas instancias, ya sean revistas especializadas sobre algún campo determinado, porque realmente es una ventana a muchas oportunidades. Ya hablando un poco sobre definiciones, que realmente hay muchas formas de concebir un ensayo, ¿verdad? Y no hay una definición clara, pero sí hay una serie de características muy importantes. La primera característica es que debe de ser novedoso. Hay muchos temas que se han estudiado bastante, pero la idea aquí es que ustedes le proporcionen a esa problemática, a ese tema, algo nuevo, algo que no se ha estudiado antes. Por eso cuando en muchas instancias se pide que sea novedoso, quiere decir que ustedes como autores tienen que agregarle algo novedoso a ese tema, no solamente estudiarlo tal cual lo estudió otro autor. Ahí no hay ningún carácter novedoso. Entonces ustedes deben de adicionar, proporcionar más información y agregar ese carácter novedoso. Por supuesto, debe de estar bien redactado, incluyendo buena ortografía, y esto es uno de los elementos que permite diferenciar un ensayo académico de otros textos. Por ejemplo, las opiniones, las editoriales, que son más que todo redactados de una forma más informal. El ensayo académico debe ser redactado de una forma académica, como dice abajo, y un estilo formal. Y aquí hay algo muy importante, y es que a veces suele darse en tareas, en trabajos, en ensayos, artículos, que a veces escribimos como que estamos contando algo. Y es necesario recalcar que el ensayo, los textos académicos deben de ser redactados formalmente. Y también es necesario destacar que también deben de ser redactados en impersonal. En vez de utilizar esa forma de yo pienso o nosotros pensamos, opinamos y ese tipo de formas verbales, tenemos que usar las formas impersonales. Se concluye que a partir de la información expresa se puede concluir lo siguiente. Eso le da un carácter más formal y académico, lo cual está enmarcado en ese contexto. Estamos realizando un ensayo académico, no una nota periodística, que a veces puede ser más informal, o a veces, ¿verdad? En los periódicos hay una sección que dice editorial y hay una persona escribiendo algo sobre un tema, sobre una problemática, pero lo hace más como una opinión, es más informal. Entonces, hay que saber diferenciar entre un ensayo académico y otro tipo de textos que son más informales. Se exponen y comparten ideas u opiniones relativas a un tema determinado. Lo que les mencionaba y que tiene que ver con las diversas definiciones de un ensayo. Se van a exponer, compartir ideas u opiniones. Por supuesto, es algo que tengo que insistir bastante. Todas estas ideas y opiniones deben de estar fundamentadas. No podemos escribir algo, opinar algo y dejarlo al aire, sino que tenemos que sustentar esa posición con diferentes bases. Lo principal, ¿verdad? Que es la bibliografía que nosotros hemos investigado. Y precisamente aquí arriba dice, el ensayo debe analizar un tema en específico con el objeto de explicar, persuadir, defender una posición u opinión. Entonces, para poder defender esa posición, nosotros tenemos que fundamentar, no solo colocar las cosas porque sí. Cuando estemos escribiendo el ensayo, tenemos que reflexionar si hemos sustentado lo suficientemente sólido esa idea. Y finalmente, y esto es algo muy importante, es que el ensayo exige una reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Al final, en última instancia, el propósito del ensayo es generar conocimiento, una reflexión sobre una problemática específica. No solo es por el simple hecho de terminar el ensayo y ahí queda, ¿verdad? Solamente exponer A, B, C, D idea, pero dejarlo hasta ahí, sino que debe de haber una parte que concluya, que genere una reflexión, porque esa es la idea de la academia, de los diferentes recursos que desde la academia se producen. Generar conocimiento y generar reflexión, que es parte indispensable del proceso de aprendizaje que todos llevamos. ¿Qué propósito se pretende con lograr la redacción de los ensayos? Ampliar horizontes intelectuales. La idea es profundizar el conocimiento sobre un tema que nos llame la atención, un tema del que tengamos interés. Al investigar, al expresar, hacer la exposición de ideas y al defender una postura u opinión, nosotros lo que hacemos es reforzar y ampliar nuestros límites del conocimiento. Es un proceso en el cual se genera conocimiento, y es lo que les mencionaba anteriormente. A partir de esa reflexión, nosotros generamos conocimiento nuevo, que es el propósito esencial de la academia. Ahora bien, ya hablamos sobre algunas
concepciones de ensayo, algunos elementos que debe poseer. Ahora hablar un poco sobre las pautas para ya redactar el ensayo. Y lo primero es la selección del tema. Esto está relacionado, como mencionaba, al primer taller sobre la idea de investigación. Nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a investigar, qué es lo que vamos a estudiar. Y precisamente por eso dice que la elección del tema es el resultado de un proceso investigativo. O sea, no solamente vamos a decir, voy a estudiar la legislación aduanera en El Salvador, sino que nosotros tenemos que buscar primero. Debe de ser resultado de un proceso investigativo. Hay que hacer lecturas previas, recopilación de información. Y a partir de ese proceso, nosotros generar una idea, un tema que queramos plantear. Realmente a veces nosotros vemos la selección del tema como algo sencillo, es como que lo primero que se nos ocurra y eso es lo que vamos a investigar. Pero ya a la hora de buscar información, ahí es donde se encuentran con diferentes obstáculos que hacen que el proceso sea más complicado. Por eso, antes de seleccionar el tema, hay que investigar, hay que realizar lecturas previas y a partir de eso vamos a poder definir mejor el tema. Luego, la idea principal, la identificación de la idea principal del ensayo. Al igual que el primer paso, es el resultado de una reflexión. Y aquí hay algo muy importante, una idea que es necesario discutir un poco, que dice, y si bien puede tomar en consideración las ideas de otros autores, debe evitar repetirlas, utilizando estas fuentes únicamente como apoyo a su propia teoría o para contrastarla. ¿Qué quiere decir todo esto? A veces nosotros buscamos un tema para estudiar, pero para determinar ese tema lo que hacemos es ir a lo que los autores o a lo que otros libros dicen y lo vamos a estudiar tal cual lo menciona el autor. Pero ese no es el propósito del ensayo. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba que debe de tener un carácter novedoso? Precisamente está relacionado a esa idea. Las ideas, los postulados de otros autores, de otros libros, de otros materiales, son nada más un apoyo. En última instancia, lo que interesa es la construcción propia que nosotros hagamos. Por eso es que en muchas instancias a veces, y así es realmente, se exige que del total de la construcción del ensayo, nada más exista un cierto porcentaje de otros autores y lo demás debe de ser propio. Algunos dicen el 10, 15, 20%. Va a depender si ustedes publican un escrito en alguna revista, por ejemplo. Pero eso es muy importante, que lo de los autores, los libros, los materiales, los artículos de otras personas solo son un sustento. Lo que realmente importa es nuestro propio proceso de construcción. Bueno, yo ya leí todos estos libros, todos estos artículos. Bueno, ahí es donde yo hago un proceso personal, un análisis, y a partir de eso empiezo a construir mis propios postulados. Lo tercero es la redacción del título. A veces el tema, el título, como que hay un poco de confusión, ¿verdad? El título es lo que está reflejado, ¿verdad?, en el documento, y este documento debe de ser, este título, perdón, debe de ser específico y debe de estar relacionado al tema. Un elemento importante es que este tema no debe de ser demasiado general, debe de llamar la atención. Si yo pongo, por ejemplo, un título, la legislación aduanera en El Salvador, ese título es muy general. Otra persona que quiera leer el ensayo, al ver ese título, no va a saber de qué va a tratar el contenido, porque el título es demasiado general. Por eso es que se debe de buscar un título llamativo y que sea concreto. Por ejemplo, quizás un ejemplo más específico podría ser desafíos en la implementación de la legislación aduanera en El Salvador, caso de estudio, tal lugar. Ya es algo más específico porque ya sé en qué se va a concentrar, que son desafíos, y también sé en el lugar que se va a concentrar el estudio del ensayo. Ahí es donde vemos la diferencia, ¿verdad?, entre el tema y el título. Claro, el tema trata sobre la legislación aduanera y sus desafíos, pero ya el título es más concreto, porque ya está mencionándolo en un contexto, puede ser un contexto temporal o espacial. No sé si hay alguna consulta hasta acá o alguna duda que tengan. En lo personal, no, maestro. Muy bien, entonces vamos a continuar. Otro elemento es la organización. El ensayo tiene partes esenciales que deben de estar perfectamente identificables. La primera parte es la introducción, luego tenemos el desarrollo o el cuerpo y por último las conclusiones.
No es necesario que en el ensayo esté expresamente colocado cuerpo, conclusiones e introducción. Ya voy a desarrollar un poco más esa parte, pero no es necesario que esté colocado expresamente. Pero cuando nosotros leemos un ensayo, perfectamente se puede identificar, aunque no lo diga, cuál es la introducción, cuál es el cuerpo y las conclusiones. La introducción lo que hace es contextualizar el tema, despertar el interés y explicar de qué va a tratar. Y para ello quiero que ustedes partan de una premisa muy importante. Ustedes deben de asumir que la persona que está leyendo ese ensayo no conoce del tema. A veces nosotros creemos que los demás saben lo que nosotros estamos pensando y eso es imposible, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que contextualizar al lector. El lector no va a poder entender todo lo que el autor está pensando. Entonces, tenemos que escribir, tenemos que asumir que el que va a leer este ensayo no conoce del tema y va a venir a aprender de lo que ustedes han escrito. Para ello deben de contextualizarlo, deben de despertarle el interés, deben de explicarle de qué se va a tratar y la introducción es para eso. Es una parte muy importante. Porque si yo no sé del derecho aduanero o de lo que vayan a colocar en sus ensayos, muy difícilmente yo voy a entender el contenido, el desarrollo, si no me explican en la introducción de qué se va a tratar, en qué se va a enfocar. Luego viene el cuerpo, el desarrollo temático, y aquí es donde viene la parte más grande, ¿verdad? Aquí vienen la exposición de ideas, los argumentos, las explicaciones, los fundamentos teóricos, y en algunos casos, ¿verdad? Datos, ya sea cualitativos, cuantitativos, va a depender del tema, del tipo de estudio también. Y el cuerpo también puede estar subdividido en subtítulos, ¿verdad? Vemos que en ensayos se usan subtítulos y eso va a ir dividiendo un poco para que el cuerpo se vea ordenado. Por ejemplo, en el desarrollo, primero vamos a hablar de cosas teóricas y ponemos un subtítulo que esté relacionado a eso. Vamos a abordar todo lo teórico. Ya después hablar del estudio, por ejemplo, si se está haciendo en un lugar determinado, ya después de lo teórico podría venir ya la aplicación de esa teoría al caso que nosotros hayamos escogido, por ejemplo. Entonces, también debe de estar ordenado ese desarrollo. Debe de haber una coherencia. Y por último, las conclusiones. Las conclusiones no solamente es poner ideas y ya, sino que es generar esa reflexión que les he mencionado anteriormente. Son ideas claves que hay que tener en cuenta y que el lector debe de tener en cuenta para poder comprender este ensayo que ustedes están elaborando. Son aspectos muy importantes. Ahora bien, vamos con consideraciones, otro tipo de consideraciones que deben de tomar en cuenta al escribir un ensayo. El primero es el uso de las citas. Hay que saber reconocer a los autores que han escrito en libros, revistas, ya sea de diferentes maneras, monografías, artículos, ensayos, etcétera. Y tenemos que aprender a citar esas ideas. Para ello existe el Manual de Estilo Chicago, que es el que utilizamos aquí en la facultad, y que posteriormente en otro taller se les va a estar dando unos ejercicios prácticos, ¿verdad? Se les va a explicar un poco sobre cómo se deben de citar las cosas, ya sean libros, artículos, etcétera. Y para ello se va a hacer ese taller que se va a dar en su debido momento. Pero la idea es eso, utilizar las citas. Si es algo que nosotros no hemos escrito, debemos de citarlo adecuadamente, porque si no incurrimos en el plagio, que es una práctica, ¿verdad?, que no debe de hacerse en la academia. Nancy Portillo, adelante. Tengo una consulta antes de llegar a ese taller, con respecto a las citas de Chicago. Normalmente en Word hay una manera de citar, pero yo anteriormente, por problemas, digamos, laborales, no pude continuar con la tesis y tuve que retirar, pero yo recuerdo que en su momento a mí me explicaron en hacerlo básicamente, o sea, ponía, digamos, el número de la cita y yo casi que ponía todos los datos de acuerdo a si era una revista, si era un libro, si era web, pero digamos que en las últimas actualizaciones de Office, el Word irá ya como una herramienta donde abre como una ventanita y uno va colocando de una sola vez las citas y ahí ya dice qué método de investigación es, si es Chicago, si es JAPA, y uno selecciona incluso si es la fuente, si es un libro, si es una revista, si es una web. No sé si en este caso aplicaría eso o no. Yo sé que va a haber un momento para explicarnos ya directamente eso, pero me gustaría como tal vez antes de llegar ahí saber si así funciona para llevarme eso, porque esa parte yo sí la sé usar para tenerla en cuenta yo también, ¿verdad? Sí, efectivamente, sobre cómo citar, como les mencionaba, ¿verdad? Se va a dar en un taller más adelante, pero para solventar su interrogante, ¿verdad?
El problema de utilizar el de Word creo que es muy engorroso, la herramienta que ya trae Word, porque a veces lo que pasa también es que no pone la versión que es, porque manual de estilo Chicago hay muchas versiones. De hecho, la más reciente es la 17ª, pero nosotros no utilizamos esa todavía, sino que nos hemos quedado con la versión 16. Lo que pasa a veces es que Word al actualizarse, ¿verdad? Puede cambiar la versión y no lo menciona. Por eso es que es mejor tener el manual, y aquí me estoy adelantando un poco a lo que se va a mencionar más adelante, pero en realidad la idea no es que se memoricen el manual, ¿verdad? Sino que es algo que ustedes deben de tener a la mano siempre. Nosotros como unidad de investigación, ¿verdad? En la página oficial de la editorial, de la unidad de investigación, ahí está, ¿verdad? El manual simplificado, porque el manual de estilo Chicago es muy extenso, tiene como 150 páginas, pero como unidad de investigación hemos hecho una versión resumida, pequeña, y que sea un manual de uso rápido. Entonces yo les sugeriría, ¿verdad? Que utilice mejor el manual que se ha proveído desde la facultad, y eso sería como la base, ¿verdad? Word tiene una herramienta, es cierto, para poder hacer referencias y citaciones, pero no es tan intuitivo, no es tan amigable con el usuario, es un poco más engorroso porque coloca otro tipo de comillas, por ejemplo, no es las comillas que nosotros utilizamos. Puede pasar eso también por la configuración del idioma, de la región también. Entonces, le sugeriría que es mejor se quedara con el manual, y si en dado caso a alguien, ¿verdad? O a ustedes se les hace más fácil, ¿verdad? Existen gestores, existen programas para citar, pero ya eso es otro, ¿verdad? Es como saber utilizar la herramienta, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Zotero, Mendeley, que son los más utilizados, que son programas que se incorporan a Word como un plugin, y ya ese le ayuda mejor porque ya es más, un poco más intuitivo, ¿verdad? Y Pero esos ahorita, programas se adaptan a las versiones del manual. sí, de hecho, por ejemplo, Mendeley existe la posibilidad de cambiar versión, por ejemplo. Nosotros no utilizamos la versión 17, sino que la 16. Entonces ahí me permite poder cambiar la versión. Pero en Word no es posible hacer eso. Ahí depende mucho también de eso. Ok, esa yo quería tener claridad, si lo tenía que hacer prácticamente es manual, vea, porque donde yo trabajo tengo que hacer un par de investigaciones Sí, y sé usar esa herramienta, pero es otro método, vea, entonces cambia. Pero era sí, como para yo saber si contaba con ese plus, ese conocimiento, pero si es manual, pues igual, está bien, yo sí. solo quería Bueno, tener de la por duda. experiencia personal, a mí me funciona mejor o hacerlo, si es una investigación pequeña, ¿verdad? Si es de 15, 20 páginas, hacerlo manual. Si ya estamos hablando de textos grandes de 100, 200 páginas que tienen un montón de citas, estamos hablando de más de 100 citas, ahí sí ya es mejor usar un programa, ¿verdad? De estos que les he mencionado. Que si alguno, ¿verdad? Tiene la habilidad, ¿verdad? Puede empezar a ver cómo se usan esas herramientas. Existen y Y se estos pueden usar. programas son gratuitos en internet o hay que comprarlos. Zotero y Mendeley son gratuitos, solo que Mendeley creo que solo está en inglés, si no mal recuerdo. Zotero es otro que es más utilizado, está en español y es gratis. Lo pueden descargar en sus computadoras, y también les sirve para poder guardar, por ejemplo, ustedes crean una cita y crean un usuario y ya les queda guardado esa cita por si la van a usar en otro texto, ya ahí ya tienen su biblioteca personal, por decirlo así. Pueden bajar los PDF de los libros, artículos, los guardan, y ya el programa, ¿verdad? Ustedes colocan la información y ya les genera la cita para cuando lo vayan a utilizar. Automáticamente él sincroniza toda la información, entonces. Sí, es un programa, pero también se añade a Word, ahí aparece una pestañita, ¿verdad? Así como el PowerPoint que tengo aquí, que menciona todo esto, revisar, vista, programador, aparece una ventanita que es solo de ese programa, y ya le ayuda a integrar mejor las cosas. Ok, esa era mi duda, muchas gracias. A la orden. Ronald Aguilar. Buenas tardes, maestro. Yo soy el docente del curso, pero aprovechando, porque sí, todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo hace tiempo utilicé esta aplicación de Mendeley, pero no sé si usted conocerá ahorita la versión más actual. Al menos yo personalmente tuve algún problema, porque en aquel momento solamente tomaba aquellos datos de aquellos PDF que tenían precisamente metadatos. No sé si la aplicación está funcionando igual, o por ejemplo uno ya puede ir generando citas, por ejemplo, de libros que uno ya tenga físicos, para irlo guardando, ¿verdad? Porque así sería muy útil, ¿verdad? Pero al menos yo me topé con este problema porque tenía mucho libro físico, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, hasta donde tengo entendido, sí se pueden crear manualmente. No, claro, los programas a veces lo generan de manera automática, pero también existe la opción de que uno los pueda crear manualmente, porque así como lo mencionaba el maestro, ¿verdad? No tenemos el libro o el artículo en digital, sino que lo tenemos en físico.
pero sí se puede agregar a nuestra cuenta, ¿verdad? En esa base de datos que nosotros hagamos, la información de ese libro. La podemos crear de manera manual y ya el sistema, de acuerdo al tipo que nosotros queremos citar, APA, Chicago, Harvard, etcétera, ya el programa ya lo hace automáticamente a partir de la información que nosotros le hemos dado. Sería de ver también la versión, ¿verdad? Que hasta donde yo tengo entendido, la versión más actual de Mendeley sí permite la creación manual, no necesariamente automática. Perfecto, muchas gracias, maestro. A la orden. Bien, voy a continuar, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Lo de las citas y también la bibliografía, ¿verdad? El manual que se va a estudiar en otro taller y que va a ser muy importante y que esto es esencial, ¿verdad? Para redactar el ensayo que vamos a presentar. Dentro de la estructura del ensayo, ya de manera más detallada, ¿verdad? Vamos a ver las partes ya subclasificadas, podríamos decirlo también. Tenemos el título, que es lo que les mencionaba, ese título que debe de ser coherente, debe de ser llamativo y por supuesto debe de ser conciso. Tiene una extensión máxima de 50 palabras e invita al lector, perdón, a que le genere esa atención, ¿verdad? Él está buscando investigar sobre un tema y por supuesto lo primero que va a ver es el título y debe de ser llamativo, debe de ser conciso. Luego viene el resumen, que es una síntesis de este ensayo que tiene una extensión entre 120 a 250 palabras. El resumen es eso, una síntesis del ensayo. Lo primero que leen los lectores es el resumen. Ahí es donde la persona va a tener una idea general de qué es lo que se va a encontrar en ese ensayo. Luego viene la introducción. En la introducción establecemos el contenido general, presentamos los puntos principales y aquí vamos ya a empezar a orientar al lector a esa temática que vamos a presentar. Debe de ser de máximo una página. Entonces, ya con el título, resumen y la introducción, el lector ya sabe qué es lo que va a encontrar en ese texto. Va a encontrar cuál es el objetivo de ese escrito como tal. Ya hablando un poco más de la introducción lo que busca es anticipar, como les mencionaba, anticipar el texto que se va a desarrollar de una manera general. Va a generar, valga la redundancia, expectativas en el lector. Yo como lector veo el ensayo y al leer la introducción ya tengo la idea, la expectativa de qué es lo que me voy a encontrar. Y ahí también en la introducción tenemos que plantear el problema que nosotros vamos a responder con ese ensayo. Las principales interrogantes que vamos a darle respuesta en el desarrollo del ensayo. Explicita el contenido en que se ha llevado a cabo el estudio y anticipa los ejes de organización del desarrollo. Ya en la introducción nos preparamos, ¿verdad?, para toda la exposición de ideas que se va a dar en la parte del desarrollo, que es el número 4. Dentro del desarrollo hay varias ideas importantes. Ya tenemos que tener identificada la problemática a exponer, la vamos a exponer de forma clara y precisa y por supuesto debe de estar delimitada. Delimitada en cuanto al espacio, ¿verdad? Tenemos que clarificar el espacio y en el momento en que se va a concentrar ese estudio. Analiza de manera ordenada las ideas propias y de otros autores en relación al tema en estudio, que es lo que he estado mencionando. Nosotros podemos utilizar ideas de otros autores, de otros libros, textos, pero en última instancia eso es un apoyo a nuestros propios postulados. Se presenta de manera ordenada posturas que puedan diferir del planteamiento original y defienden su postura personal. Eso también se puede encontrar en los ensayos. Tenemos un planteamiento y buscamos defender una postura a partir de lo que se ha estudiado, de lo que se ha encontrado, y se va a sustentar todo lo que se va argumentando. No solo es de ponerlo porque sí, porque se me ocurrió y porque sonaba bonito y no doy mayor detalle, sino que hay que sustentar todo lo que nosotros estamos escribiendo. Describe algunos acontecimientos críticos o significativos de la realidad social que son de importancia para el análisis. En el desarrollo ustedes van a empezar también a describir esos acontecimientos. Si estamos hablando, por ejemplo, de contexto histórico, el contexto histórico va también implícito en la parte del desarrollo, los acontecimientos críticos o significativos, y también se pueden ocupar recursos para la argumentación, que es lo que también mencionaba al principio. Como parte de ese sustento a lo que nosotros estamos postulando, podemos utilizar bases teóricas, comparaciones, definiciones, datos estadísticos, datos históricos, etcétera. Todo eso, esos ejemplos, todo eso que he mencionado, va a servir para poder sustentar lo que nosotros estamos escribiendo. Y esto creo que lo estoy repitiendo mucho, pero es importante porque es algo que los docentes en los trabajos nos damos cuenta, ¿verdad? Que a veces escriben algo, una idea,
un argumento, pero no se le da tratamiento, no se le da desarrollo, no se defiende esa postura con base en sustentos teóricos o estadísticos, históricos, etc. El desarrollo, al ser la parte más extensa, es la parte central. Se divide en párrafos y se va ordenando de manera que sea coherente. Si en el desarrollo yo voy a empezar hablando de lo teórico, pues voy a desarrollar lo teórico. No voy a hablar de teórico, después voy a meter estadísticas, aplicación y se ve desordenado. Eso debe de tratarse de la manera de que haya una coherencia en el desarrollo. Por eso es que se sugiere el uso de subtítulos. Los subtítulos ayudan a orientar al lector para saber qué es lo que se va a encontrar en esa sección, ya sea cuestiones históricas, cuestiones teóricas sobre aplicación de conceptos, también si se va a hacer un estudio sobre una definición y cómo lo interpretan diversos autores, eso también, ¿verdad?, debe de colocarse de manera ordenada. En el desarrollo se presentan las posiciones de los autores, se plantean relación entre concepto y teoría y se da la aplicación de la teoría a un problema en específico el que estamos investigando. Utilizamos definiciones, ejemplos, vamos a hacer un análisis de cita textual. Por ejemplo, hay algo que un autor ha mencionado que es muy importante para nuestro tema, para nuestro problema, pero no solamente de poner la cita del autor, ¿verdad?, sino que nosotros debemos de analizarlo, qué es lo que nosotros entendemos por esa idea y cómo esa idea nos ayuda a nosotros a poder darle argumentación a lo que está colocado ahí. Finalmente viene la parte de las conclusiones. Las conclusiones plantean de manera ordenada la opinión del autor sobre la temática en estudio. Aquí son ideas finales, son hallazgos. A partir de todo lo que se ha documentado, todo lo que se ha analizado e investigado, se van a generar esos hallazgos. Y también la importancia de generar reflexiones, que es el propósito del ensayo. Sintetizar análisis, exponer posturas, aportes alcanzados o algún estado actual. Por ejemplo, si estamos hablando de una problemática que persiste, en las conclusiones se puede poner un estado actual, cómo se encuentra el fenómeno en este momento. También pueden colocarse propuestas de trabajo futuros en caso de que sea un tema que se está desarrollando o que no hay mucha información al respecto. También se pueden generar ciertas líneas para que otros autores, puede ser que otros autores estudien esa parte también, porque un ensayo no va a tratar, es imposible que un ensayo trate toda la problemática, sino que va a abordar una porción de esta. Pero en las conclusiones nosotros podemos incluso generar esas líneas para que futuros trabajos, futuros ensayos puedan orientarse en esas líneas que nosotros no alcanzamos a abordar, porque no se puede abordar toda la problemática. Y por último, la bibliografía, que a veces esta parte parece bastante lineal, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces se encuentran muchos problemas, porque en la bibliografía nosotros vamos a colocar todo lo que hemos consultado, todo lo que hemos citado, y a veces se ven trabajos que tienen nada más 3 bibliografías, 4 insumos de bibliografía, y realmente eso no es suficiente. Muchos hacemos énfasis en eso, de que la bibliografía es escasa. Ustedes deben de consultar diversas fuentes. Por supuesto, en el proceso, ¿verdad?, de elaboración del ensayo, uno va a estudiar, uno va a buscar diversas fuentes de información en diferentes ámbitos, ya sea digital o físico, y nosotros empezamos a priorizar cuáles son esa bibliografía que nos va a servir para nuestro tema y cuál no va a ser utilizado. Pero toda esa parte de la bibliografía es importante, que esa bibliografía sea diversa, que tenga diferentes fuentes, que sea bastante rica en contenido. Adelante, Nancy, por ti. Hay un límite de bibliografía a consultar y puede uno, por ejemplo, apoyarse en, yo sé que no es la fuente más fidedigna, la más con mayor credibilidad, pero por ejemplo, la web, en el caso de ser necesario ocuparla. Sí, vaya, con respecto a los recursos de Internet, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y eso es parte del proceso que nosotros debemos hacer. Cuando vamos a empezar con el ensayo y todo el proceso que conlleva, primero debemos de buscar información. Vamos a buscar información en bibliotecas, hemerotecas, la Internet, por supuesto, ahora que estamos en un mundo digital. Aquí es importante que ustedes sepan determinar cuándo una fuente tiene calidad. Eso es muy importante. A veces nosotros buscamos la Wikipedia, todavía se usa mucho la Wikipedia, pero lo cierto es que la Wikipedia solamente funciona como una referencia rápida para nosotros, pero no es algo que nosotros podemos colocar en la bibliografía, porque solamente es
es un recurso de consulta rápida. Lo que les sugiero que pueden hacer en el caso de algunas cuestiones de la Wikipedia, si se fijan, tienen citas y abajo al final de la página de ese tema pone cierta bibliografía. Esa bibliografía es la que les recomiendo que consulten, porque a veces mucha de esa bibliografía es digital. Entonces, busquen esas fuentes y ahí van a encontrar información, pero no se puede citar directamente de la Wikipedia. Y en cuanto a la cantidad de bibliografía a consultar, ¿existe o no un límite por el hecho de que se sobresatura el contenido? Realmente no es que haya un límite de máximo de citas que se deben de colocar, porque eso va a depender mucho de cada tema, porque hay unos temas que tienen cantidades extensas de información y hay otros temas que casi no se encuentran. Entonces, no hay un estándar sobre cuál es el mínimo y cuál es el máximo. La invitación es a que ustedes hagan una investigación consciente, busquen realmente información, todo lo que puedan encontrar. Por supuesto que estas fuentes sean de carácter académico, ¿verdad? No voy a citar Buenas Tareas o hay muchos portales donde gente sube documentos y eso es lo que citan y no, realmente no se debe de hacer así porque hay tipos de información que a nosotros nos sirven porque hay información sobre la autoría, sobre en qué lugar se ha publicado, sobre el año, la fecha, la dirección, pero hay otra información que viene de blogs, que viene de sitios web de dudosa procedencia y no sabemos si realmente esa información es fidedigna y hay que tener mucho cuidado con eso, pero con la cantidad no hay un estándar de límites sobre máximo o mínimo porque va a depender del tema. Y lo de la... Sí, dígame. En el caso de las citas que yo obviamente ocupo para citar van en bibliografía, pero aquellos libros que también ocupé pero que no cité al concluir el trabajo también forman parte de la bibliografía o solo los que ocupé en las citas. Ahí hay que tener la diferencia entre cita y bibliografía. La cita es lo que aparece en los pies de página. Si se fijan en los pies de página que tiene el numerito, esa es una cita, ya sea una cita textual o una cita de parafraseo, que es lo que dice un autor, pero es con otra redacción. Eso es una cita. Pero la bibliografía no solamente va a tomar en cuenta los citados, sino que también lo que yo utilicé de base para crear el ensayo, sin necesariamente que yo lo haya citado directamente. Entonces van las dos fuentes, la que se citó y la que solo se consultó. Es correcto, sí. Gracias. Bien, con respecto al ensayo, eso sería todo, ¿verdad? No sé si hay más preguntas. Vamos a ver, Rigoberto Martínez. Sí, buenas tardes, maestro. Mi pregunta va encaminada. Si mi temática va encaminada como a establecer los requisitos o como dejar como más clara la mecánica de requisitos como en tema aduanero para importar e exportar, entonces, ¿cuál sería el modelo ideal para plantear la problemática? A ver, no necesariamente todos los ensayos deben de abordar un problema en el sentido estricto de la palabra. A veces puede ser un objetivo. Por ejemplo, en este estudio se pretende puntualizar los diversos procedimientos que se deben de llevar a cabo para X, Y, Z cosa. No es necesariamente un problema como tal. Puede ser un objetivo que durante el transcurso del escrito, del ensayo, usted le va a responder esa pregunta inicial. ¿Cuáles son los diversos mecanismos, procedimientos aduaneros en El Salvador, por ejemplo? No es necesariamente un problema. Ah, ok, muchas gracias, maestro. Sí, ahí va a depender mucho del tema, ¿verdad? A veces por ejemplo, algunas cuestiones como en el aspecto político, ¿verdad? Como crisis, situaciones en un país, puede formularse como un problema, pero hay otros, ¿verdad? Que son más teóricos, más de documentación, puede ser un objetivo, una pregunta, un objetivo plasmado en una pregunta de investigación. Y en el desarrollo de ese ensayo se va a responder a esa pregunta. O se va a abordar ese elemento central. Gracias, maestro Oscar. Quizá le vamos a dar también la palabra al docente del curso, al maestro Ronald Eusea. Adelante, maestro. Gracias, Alitor. Perdone que yo aquí estoy presente también, pero quería aprovechar para hacer un par de comentarios, ¿verdad? También por el tema de la experiencia, la pregunta así como con respecto al tema de cuánto es la cantidad, ¿verdad?, de bibliografía. Hay que tomar en cuenta, digamos, algunos factores que, digamos, que pueden ser de carácter subjetivo de quién es el lector,
o en algún momento, por ejemplo, de quién va a estar siendo jurado, etcétera. Lo digo de manera general, ¿verdad? No para el caso específico. Esto lo digo en el sentido de que, por ejemplo, uno tiene que saber reconocer cuál es aquella bibliografía que es importante. Es decir, no basarnos en que vamos a utilizar una gran cantidad de bibliografía solo por utilizarla, sino utilizar bibliografía de calidad. Y para eso debemos de saber identificar cuáles son las fuentes correctas. Por ejemplo, para un tema de investigación, no quiere decir que un manual, un tratado, sea malo citarlo. Sin embargo, generalmente estos tratan temas desde un punto de vista educativo inicial y son bastante generales. Entonces, muchas veces vamos a encontrar las herramientas más idóneas como artículos especializados. Eso es lo que le da más valor a un trabajo como tal, independientemente de su denominación, o incluso, por ejemplo, bibliografía que pudiéramos decir de carácter obligada, ¿verdad? Al menos alguien que sea experto en un área, como se lo comentaba en la clase anterior, por ejemplo, si se va a vincular el tema de aduanas con derecho sancionador, si en este trabajo no me cita, por ejemplo, Alejandro Nieto, pues pierde, ¿verdad?, cierto valor, porque son parte de aquellos libros, digamos, de carácter obligado, son reglas que no están escritas, ¿verdad?, pero que en alguna medida es importante, ¿verdad? Pero también darse cuenta que lo que se necesita es que, digamos, la bibliografía más idónea, más especializada, en vez, es decir, usted le puede poner 20 manuales, ¿verdad?, pero en 20 manuales probablemente no voy a encontrar información mayor de fondo, sino que solo temas generales. Por eso sí se le da más valor a una revista especializada, a un ensayo, que me va a dar información en teoría más profunda, que es precisamente lo que se pretende con ustedes, ¿verdad?, que profundicen en un tema bien específico, pero que por pequeño o por específico que sea el tema, sea de mayor utilidad, hacer un trabajo grande como una tesis, que probablemente de 150 páginas, lo más importante venga en 20, 30, ¿verdad? Por eso quería tener esta acotación para entender también qué es lo que estamos haciendo con este trabajo de ensayo, ¿verdad? Todo eso. Muchas gracias, maestro. Y efectivamente, y eso es algo que hay que reforzar, ¿verdad?, que no es cuestión en sí de la cantidad y tampoco es de poner bibliografía solo por ponerla, sino que debe de ser bibliografía de calidad y que realmente nos ha servido para poder desarrollar el ensayo. No solo porque ya lo leí, ya lo voy a poner. No se trata de eso. Se trata de que realmente plasmar, porque el lector cuando lea el ensayo lo que va a ver al final en la bibliografía, bueno, con esta bibliografía yo puedo profundizar sobre el tema. Por eso hay que tener en cuenta la calidad. Ahí es donde ya excluimos mucha fuente, ¿verdad? Yo les decía Wikipedia, Buenas Tareas, Rincón del Vago, vi por ahí que pusieron en los comentarios. Ese tipo de información no es académica. En su lugar, ¿verdad?, una herramienta que pueden utilizar ustedes es, por ejemplo, Google Académico. Google Académico es una herramienta que ustedes ponen el tema y lo que hace Google Académico es generar, ¿verdad?, o buscar materiales, libros, artículos, ensayos en revistas publicadas, en revistas académicas, y ese tipo de fuentes tienen mucho más peso porque son publicadas en revistas que han sido arbitradas, que han sido evaluadas, en libros especializados. Todo eso va a depender. No solamente es de colocar la bibliografía por ponerla, sino que es necesario, ¿verdad?, y como profesionales, ¿verdad?, ser honestos en cuanto a saber que esa bibliografía realmente nos ha servido para poder elaborar el ensayo como tal. Nancy Portillo, adelante. Sí, tengo varias consultas. La primera es, yo no me conecté. No sé si no se le escucha, ¿verdad? No le escuchamos, Nancy. Sí, no se le escucha. Límite de contenido de la ay, problema de Nancy, internet. repítanos la consulta porque no le alcanzamos a escuchar. Se le cortó. ¿Aló? Ahora, repítanos su consulta, Nancy. No le habíamos escuchado. Sí, perdón, que tengo problemas de red. Lo que le decía, yo al principio no me Creo que persiste. tener Nancy, de si páginas quiere, el contenido, pero quisiera que me diera por su confirmada. problema de red. Si quiere, le vamos a dar la oportunidad a alguien más y luego le damos nuevamente el turno a usted para que pueda corregir eso. No sé quién más había levantado la mano. ¿Alguna otra duda o consulta que tengan para el maestro? Hola, hola, no sé, bueno, no sé si alguien me escucha.
Se le corta, Nancy. Sigue cortándose y sigue teniendo problemas de red. Le vamos a dar la oportunidad a alguien más. A ver, ¿quién más tenía consultas? Buenas tardes. Yo tenía una inquietud. Adelante. Quisiera saber si en el ensayo se puede iniciar a través de definiciones, ya que la temática que me corresponde desarrollar se llama medidas en fronteras. Y eso solo me he encontrado con definiciones y también me he encontrado con la parte de los antecedentes. Quisiera saber si se podía desarrollar una parte de definiciones en la primera parte del desarrollo. Sí, por supuesto. De hecho, en las primeras partes, ¿verdad?, del desarrollo es donde debería de ir, porque lo que le va a permitir las definiciones, los conceptos, es contextualizar o tener un contexto claro de qué es lo que se va a tratar, porque no podemos empezar a hablar de términos técnicos, de términos bien especializados, si no tenemos una definición clara de qué es lo que de qué vamos a entender por ese concepto. También sucede con conceptos que tienen diferentes acepciones, que incluso los autores no se ponen de acuerdo, porque unos lo consideran una cosa, otros lo consideran otra. Entonces, en el ensayo, cuando traten esos términos, es importante que ustedes definan cómo ustedes van a entender ese concepto. Y es perfectamente válido colocar antecedentes, marco conceptual al principio del desarrollo. Eso les va a ayudar a que el ensayo, ¿verdad?, esté mejor contextualizado en el ámbito teórico, ¿verdad? Y por supuesto en el ámbito histórico, si es que estamos hablando de hechos históricos como tal. Sí, he encontrado bastante información sobre los antecedentes y creería que sería bueno plantearlo. Sí, si es algo que le va a aportar a responder a su objetivo, ¿verdad?, para el ensayo, por supuesto, es perfectamente válido colocar conceptos y antecedentes. De hecho, es usual, ¿verdad?, colocar eso. No vamos directamente al tema como tal, sino que siempre mencionamos antecedentes. Y en cuanto al uso de la jurisprudencia, ¿se utiliza con nuestras propias palabras o se deja textualmente como lo explica la sala o la cámara? Pues ahí va a depender de usted, porque realmente la jurisprudencia o en general, ¿verdad?, cualquier tipo de información que no sea de su autoría, puede colocarla de manera textual, en comillas y en cursiva, pero también lo puede hacer como parafraseado. Parafraseado es que usted lo escribe con una redacción diferente, pero no es de su autoría ese párrafo. Entonces puede ser de las dos formas. Ahí va a depender mucho, ¿verdad?, si el espíritu de la idea que se está mencionando, ¿verdad?, es mejor como lo plantea el autor o usted le va a dar algún tipo de tratamiento, ¿verdad?, a esos datos o a esa información. ¿Cuántos párrafos se puede hacer la introducción? Disculpen. La introducción es de una página máximo, no puede ser muy extensa. ¿Y en el desarrollo? Pues el desarrollo va a depender de los lineamientos del docente. El docente les ha dado instrucciones, ¿verdad?, sobre cuál es la cantidad no le podría dar un número concreto porque eso depende mucho, ¿verdad?, de cómo se les han dado las instrucciones, ¿verdad? Se les ha dado una extensión de tantas páginas, ¿verdad? Y si una página ya es de introducción y pongámosle que las conclusiones sean 2 páginas, 3, ya ahí, ¿verdad?, va a depender mucho eso, ¿verdad?, también. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Yo quería continuar con mis preguntas, ya tengo señal. Adelante. Vaya, parte de las preguntas que iba a hacer era unas que las compañeras hizo, así que no la voy a hacer, supongo que el licenciado la va a aclarar en su momento. Pero a partir de la bibliografía, de lo que comentaba el licenciado con respecto a la credibilidad de la fuente que consultábamos, él mencionaba el ejemplo de Alejandro Nieto. En el caso de él, por ejemplo, ¿quién sería el mismo docente el que nos diría o nos recomendaría la bibliografía de acuerdo al tema? Por ejemplo, como la que tiene que ir de rigor, porque estamos hablando de un tema en particular que liga a un autor, ¿verdad?, que es digamos, como la médula final del tema. Esa es una. Y la otra es cuánto tiempo tenemos nosotros para, digamos, presentarlo. Tal vez no casarnos con una fecha oficial, pero sí tal vez como un periodo de tiempo. Creo que esas dos consultas, creo que sí ya sería con el docente, con lo de los tiempos y con la parte de que si le va a dar bibliografía sugerida, porque puede darse también bibliografía sugerida, pero eso va a depender del docente, ¿verdad? Sí, ahí sí me permiten intervenir también. Por supuesto que con el docente se puede
con el maestro Uceda pueden precisamente hablar para que haya una especie de bibliografía sugerida. Sin embargo, recuerden que este es un proceso investigativo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el maestro les pueda recomendar una serie de libros, ¿verdad? Ustedes también deben de investigar algunas fuentes bibliográficas que también sirvan o vayan ad hoc a su tema. Por ejemplo, no solo libros, también pueden haber artículos de revista, conferencias, publicaciones, entre otras tantas, ¿verdad? Entonces, sí, es posible, digámoslo así, que el maestro Uceda les dé un listado, digamos, de bibliografía recomendada, pero esto no quiere decir que va a ser la única que se va a usar para realizar el ensayo. Y en cuanto a las fechas, recuerden, ¿verdad?, que al inicio del curso nosotros les enviamos un calendario de actividades académico-administrativas, ¿verdad? Al final del curso de especialización, es decir, el tercer periodo, ustedes ahorita están cursando el segundo periodo del curso, es que se entregará la versión final del ensayo. No obstante, el maestro Ronald puede, en lo largo de este segundo periodo o mediados, principios del tercero, ir solicitando alguna especie de avances o de borradores, ¿verdad?, del ensayo. Pero la entrega, recuerden que es el último, la última actividad, la entrega del ensayo, ¿verdad? Por eso es que su ensayo vale el 40% de la nota final, que corresponde a la nota de la tercera evaluación. Ahora, el maestro podrá precisamente pedirles, como les digo yo, algún avance, ¿verdad?, algún borrador en determinada fecha, ¿verdad? Pero una fecha específica de momento no existe. Eso será el maestro Uceda quien se los debe de mencionar, pero basándonos precisamente en el calendario que ya se les ha facilitado tanto a ustedes como al docente. Ok, gracias. Tengo una última consulta. El ensayo tendría que tener la estructura normal o más, por ejemplo, el caso de llevar objetivos, una compañera mencionaba introducción, conclusión. No sé si llevaría también, por ejemplo, todos los elementos que componen una tesis, o solo una parte, o lleva algo más aparte de lo que conocemos como elementos básicos que acompañan el contenido del ensayo, por ejemplo. Vaya, con eso hay que tener mucho cuidado porque las tesis son documentos extensos. Estamos hablando de cientos de páginas. El ensayo, al ser algo corto, no requiere que subclasifiquen cada una de las partes. Y creo que a efectos de presentar mejor esta parte, les voy a mostrar un ejemplo, así rápido, para que vean un poco sobre cómo es que debería de ir estructurado el ensayo. Permítanme. Este es un ejemplo, no sé si pueden ver la pestaña. Bien, entonces este es un ejemplo. Aquí tenemos el título del ensayo, que como les mencionaba es claro, conciso. Reflexiones generales sobre la justicia transicional en El Salvador, una cuestión de voluntad política. Si se fijan, ese estilo de redacción hace que genere un interés, que sea llamativo. Y eso es lo que ustedes le deben de tener en cuenta. Y solo tiene 14 palabras, no es necesario que sea un título extremadamente largo, sino que no hay necesidad. Con 14 palabras ya se da una idea. Luego viene el resumen, les mencionaba, de 120 a 250 palabras, y lo que da es una idea general de lo que se va a encontrar en ese ensayo. Son 245 palabras. Luego viene la introducción, y esto es lo que yo les decía, no es necesario que ustedes coloquen introducción como tal. Esto en rojo se lo hemos colocado nosotros para que ustedes lo visualicen de una mejor manera. La autora, en este caso, lo hizo como un subtítulo, e incluso esos subtítulos pueden ser más, no necesariamente deben de ser así como muy mecánicos, sino que también pueden tener su estilo, ¿verdad? Ahí va a depender, ¿verdad?, del tema, de la naturaleza o incluso del estilo de cómo el autor escribe. Esto de introducción se lo hemos colocado nosotros como unidad de investigación. En realidad, lo que sigue es esto, ¿sí? Memoria viva y 12 años para no olvidar. Lo que hace aquí la autora es mencionar contexto histórico, pero ella no lo colocó como contexto histórico como tal, sino que lo hizo como una frase. Entonces, en toda esta sección menciona aspectos históricos sobre la justicia transicional en El Salvador. Empieza hablando de los 1980, de la guerra civil, de los acuerdos de paz, e incluso aquí genera una pregunta. Por ello, en el presente ensayo se plantea cómo es la relación entre los avances judiciales alcanzados posterior a los acuerdos de paz de 1992, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí generó una pregunta, una interrogante. Yo les mencionaba que no necesariamente es un problema en el sentido estricto de la palabra, sino que puede ser una pregunta. Y aquí menciona,
El ensayo comienza por describir el proceso, ahí está dando la idea de cómo le va a dar tratamiento a esa pregunta, cómo la va a responder. Y dice, empieza describiendo el proceso, va a dar un aspecto histórico, caracterización e implicaciones de la justicia transicional, va a mencionar aspectos teóricos de la justicia transicional. Y luego va a hablar del caso de El Salvador. Si se fijan, ya en la introducción ya nos dio el orden de cómo va a ser el desarrollo. Y luego algunas reflexiones finales a manera de conclusión. Todo esto es la introducción, es una página, un poquito más de una página. Luego viene el desarrollo. De nuevo, esto en rojo no lo hemos colocado nosotros, sino que es para que lo visualicen mejor. Y ya empieza la autora haciendo el desarrollo de esto, de lo que está aquí en este párrafo pequeño, y ya lo empieza a detallar. Con leyes, con artículos, con sentencias, etcétera, etcétera. Y ahí van con sus respectivas citas. Por ejemplo, hizo una cita de la Sala de lo Constitucional en referencia a una sentencia de inconstitucionalidad y lo hizo acá, de manera textual. Así lo colocó ella. Si se fijan, hay otro subtítulo, Justicia Transicional, ¿qué y para qué? Ya leer ese subtítulo me da la idea de que la autora lo que va a hacer es abordar el concepto de justicia transicional. Ahí está tomando un concepto y lo va a desarrollar. Incluso habla de los orígenes del término justicia transicional. Si se fijan, lleva un orden. Habló de la parte de la introducción, habla de sentencias, luego habla del concepto como tal y lo va desarrollando, sus elementos, características, etc. Y luego viene otro subtítulo, la justicia transicional para El Salvador en un contexto dual. Ahora viene la aplicación a El Salvador y empieza a desarrollar esa parte. Finalmente, vienen las conclusiones, ya luego de todo el desarrollo, vienen las conclusiones. La autora no colocó ningún subtítulo, sino que ya por la redacción se entiende de que ya va a llegar a las conclusiones. En este caso menciona, mediante la sucinta reflexión esbozada en este artículo, es posible concluir, ahí ya me da la idea de que lo que viene es el cierre, es la conclusión del ensayo. Y finalmente vienen las fuentes. Ella lo subdividió en fuentes bibliográficas, fuentes jurídicas, fuentes digitales, y así se estructura el ensayo, en términos generales. Adelante, compañera. Gracias primero por ponernos ese documento. Creo que eso para los que no tenemos como claro todavía la estructura nos sirve bastante la imagen visual. La otra duda que yo tengo, supongo que en el taller que usted mencionó hace un momento, donde se nos va a hablar sobre las citas, es de suponer que también ahí nos van a dar todo aquello que comprende el manual de estilo, por ejemplo, los márgenes, el tipo de letra, el interlineado, si lleva sangrilla o no, si se permite negritas, cursivas o no. Supongo que en ese taller ya se van a aclarar como todas las reglas de edición del trabajo, ya al tener ya el documento elaborado. Sí, en última instancia, el formato va a responder a lo que el docente les diga. Él les va a poner los requerimientos de tipo de letra, interlineado, márgenes. Eso el docente se lo va a colocar. Lo que se les va a dar en el siguiente ensayo es cómo citar, cómo se cita en pie de página y cómo se coloca eso en la bibliografía, porque es diferente, no se tiene que colocar igual. Eso lo van a ver en el siguiente taller. Pero lo de los márgenes, formato, estilo y todo eso va a ser de acuerdo a lo que el docente les diga. Es decir, que hay una parte que digamos que por regla general es como la U dice, por ejemplo, las citas y otras cosas más, y hay muchas otras cosas que dependen de los lineamientos del docente. Sí, es correcto. Por ejemplo, APA, el formato APA sí da bien específico los márgenes, interlineado y todo eso, pero no es algo que todos lo ocupen. No, el docente no va a pedir necesariamente eso. En el caso de Chicago, ¿verdad?, que es el que nosotros utilizamos aquí en la facultad, la cuestión de formato sí va a depender de los lineamientos del docente. Unos prefieren Arial, otros prefieren Times New Roman, y también con el tamaño de letra. Unos dicen 11, otros dicen 12, y así, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, agradecemos pues entonces, ¿verdad?, sus preguntas y sus comentarios. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo ya para finalizar. Maestro Ronald Eusea, creo que tenga levantada su mano. No sé si desea agregar algo. No, perdón, la había dejado levantada, pero aprovechando, solamente decirle a los alumnos que todos estos detalles los vamos a ir viendo ahorita ya poco a poco, porque a mí me interesaba que antes de entrar al tema ya de asesorías, porque por la variedad de temas vamos a entrar a asesorías personalizadas, entonces ahí vamos a ir viendo poco a poco todos estos temas, así que no te desesperes, pero necesitábamos que tuvieran esta información
primordial para que ya se lleven una idea de a qué es lo que vamos a entrar ya propiamente, ¿verdad? Y ya pues en el camino vamos a terminar de ir afinando algunos detalles. Solamente, maestro. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, pues le agradecemos a cada uno de ustedes su asistencia, su participación, sus preguntas, que es muy importante también para nosotros que estamos en este esfuerzo. Aprovecho también para agradecer al licenciado Óscar Ernesto Cruz de la Unidad de Investigación, a quienes pues ya saben, ¿verdad? Él ha estado muy dispuesto a ayudarles, ¿verdad? Muchas gracias, maestro Óscar, ¿verdad? Y a la Unidad de Investigación por siempre estar pendientes de las convocatorias que realiza la Dirección de Procesos de Graduación para los cursos de especialización. Aprovechando, estimados estudiantes, pues les agradezco su participación y les invito, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, aquí están nuestros contactos, ¿verdad? Por correo, pues les hemos hecho llegar esta invitación. También les haré llegar por medio de su correo institucional la grabación de esta jornada y los invito, ¿verdad? Para el día, si no me equivoco, tenemos otro taller pequeñito, ¿verdad? Para esta semana, que sería el día jueves 15 de febrero de 2024, un taller que tiene que ver sobre la exploración de los e-recursos. Por ahí les hemos mandado la invitación, jueves 15, ¿verdad? A las 4:30 p.m., siempre por Meet. Les hemos mandado un correo con esa invitación, un formulario también donde nos gustaría, les hacemos unas preguntas y gustaría que ustedes las respondieran. Este taller tiene como propósito complementar un poco, ¿verdad? Lo que se ha dicho hoy, pero sobre todo está más encaminado a cómo buscar información. Puede ser que todavía algunos tengamos la dificultad de encontrar algunos temas, ¿verdad? En la web sobre todo, entonces vamos a hacer un taller pequeño, ¿verdad? Así que tengan listo su tema de ensayo o su eje temático al menos, ¿verdad? Para ayudarles de alguna manera a cómo buscar información fidedigna en la web. Así que los invitamos para ese. Por ahí en el chat les queda el contacto del maestro Óscar Ernesto Cruz, ernesto.cruz@us.edu.sb, y también el correo de la unidad de investigación, investigación.jurisprudencia@us.edu.sv. Así que ahí están los contactos. Nosotros nos vemos el día jueves y pues no queda nada más que desearles una feliz tarde y que estén pendientes siempre de las convocatorias que realiza tanto su docente como la Dirección de Procesos de Graduación. Muchas gracias a todos y todas. Feliz tarde. Feliz tarde, un gusto apoyar. Tarde. Muchas gracias. Gracias.